Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión desbordante, miradas que lo dicen todo, y giros argumentales que te dejarán sin aliento, las mini telenovelas turcas de romance intenso y finales impactantes. Prepárense para un viaje emocional lleno de drama, intriga y, por supuesto, mucho amor. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana y prometemos que te encantará lo que tenemos preparado para ti. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Las telenovelas turcas han conquistado corazones en todo el mundo, y las mini telenovelas, o dizis más cortas, están ganando cada vez más popularidad. La razón: ofrecen una dosis concentrada de drama y romance en un formato más accesible. Son perfectas para aquellos que no tienen tiempo para comprometerse con una serie de 100 episodios, pero que aún ansían esa conexión emocional y ese subidón de adrenalina que solo una buena historia puede brindar. Hoy vamos a explorar algunos de los elementos que hacen que estas mini telenovelas turcas sean tan irresistibles. Hablaremos de los personajes memorables, las tramas intrincadas y, por supuesto, esos finales que te dejan pensando durante días. Prepárense porque vamos a hablar con spoilers, así que si no has visto algunas de las series que voy a mencionar, te recomiendo que pauses este vídeo y vuelvas después de verlas. Una de las claves del éxito de estas producciones es, sin duda, la química entre los protagonistas. Los actores turcos tienen un talento increíble para transmitir emociones con una sola mirada, y esa conexión palpable entre los personajes es lo que nos mantiene enganchados a la pantalla. No importa si se trata de un amor prohibido, un romance predestinado o una atracción que nace del odio, la tensión entre los personajes principales es siempre magnética y adictiva. Pensemos, por ejemplo, en Afili Aşk, una comedia romántica que conquistó a muchos. Aunque es más ligera que otras telenovelas que vamos a mencionar, la química entre Ayşe y Kerem es innegable. Su relación, que comienza como un matrimonio por conveniencia, evoluciona de una manera tan natural y encantadora que es imposible no enamorarse de ellos. Y el final, aunque feliz, tiene ese toque agridulce que te deja con una sonrisa en los labios y un ligero nudo en la garganta. Pero, ¿qué hace que esta química sea tan efectiva? Más allá de las habilidades actorales, creo que reside en la autenticidad que los actores proyectan. Se sumergen en los personajes entendiendo sus motivaciones y miedos, y logran transmitir esa vulnerabilidad que nos conecta como espectadores. En Afili Aşk, vemos a Ayşe y Kerem lidiar con sus inseguridades y con las presiones sociales, lo que hace que su amor sea aún más real y relatable. Pero no todas las mini telenovelas turcas son comedias románticas. Muchas de ellas exploran temas más oscuros y complejos como la venganza, la traición y la lucha por el poder. Estas series suelen tener giros argumentales inesperados y finales impactantes que te dejan completamente boquiabierto. Un ejemplo perfecto de esto es Sasiyet. Esta miniserie, protagonizada por Haluk Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su actuación, es un thriller psicológico que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La historia sigue a Aga Beyolu, un hombre diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su condición para llevar a cabo una serie de asesinatos. Aunque la trama es oscura y perturbadora, la serie está magistralmente escrita y dirigida, y las actuaciones son simplemente impecables. El final, aunque trágico, es absolutamente satisfactorio y te deja reflexionando sobre la naturaleza de la justicia y la moralidad. Sasiyet no es solo un thriller, es una exploración profunda de la condición humana, de la memoria y del arrepentimiento. La actuación de Bilginer es simplemente magistral, transmitiendo la confusión y la determinación de Aga Beyolu de una manera que te cala hondo. Y la serie no se limita a mostrar la violencia, sino que se adentra en las razones detrás de ella, en el trauma y en la injusticia que la alimentan. El final, aunque doloroso, es una conclusión lógica a la historia de Aga, y te deja con una sensación de catarsis y de reflexión. Otro aspecto importante de las mini telenovelas turcas es la forma en que exploran las tradiciones y la cultura turca. A menudo estas series nos muestran aspectos de la vida cotidiana en Turquía que no vemos en otras producciones extranjeras. Nos permiten conocer las costumbres, las creencias y los valores de la sociedad turca, lo que las hace aún más fascinantes y enriquecedoras. Por ejemplo, en Kuzgun, vemos la lucha de un hombre por limpiar el nombre de su padre, un policía injustamente acusado de corrupción. La serie explora temas como la familia, el honor y la lealtad,
que son valores muy importantes en la cultura turca. Además, la ambientación en Estambul es espectacular y nos permite disfrutar de la belleza de esta ciudad fascinante. El final de Kuzgun, aunque dejó a algunos fans insatisfechos, fue, en mi opinión, muy realista y coherente con la trama. La serie nos muestra las complejidades de la justicia y cómo el sistema puede fallar incluso a las personas más honestas. Kuzgun, interpretado por Bararduk, es un personaje complejo y atormentado, que lucha contra sus propios demonios mientras busca la verdad. Y la relación entre Kuzgun y Dila, su amor de la infancia, es el corazón de la serie, un amor que debe superar obstáculos aparentemente insuperables. El final, aunque no es el típico final feliz, es una conclusión honesta y realista a la historia de estos personajes. Ahora hablemos de esos finales que nos marcan para siempre. Las mini telenovelas turcas no temen tomar riesgos y, a menudo, nos sorprenden con desenlaces inesperados y conmovedores. A veces estos finales son felices y nos dejan con una sensación de esperanza y optimismo. Otras veces son trágicos y nos rompen el corazón en mil pedazos. Pero en ambos casos, siempre nos hacen reflexionar sobre la vida y el amor. Un ejemplo de un final trágico pero hermoso es el de Deep. Esta miniserie, protagonizada por İlker Kaleli y Neslihan Atagul, cuenta la historia de un psiquiatra que trabaja para evitar que las personas cometan suicidio. La serie es intensa y emocional, y explora temas como la depresión, la soledad y la esperanza. El final, aunque desgarrador, es absolutamente perfecto y te deja con una sensación de paz y serenidad. Deep es una joya poco conocida del panorama turco. La serie te sumerge en el mundo de la salud mental de una manera sensible y respetuosa, mostrando la lucha interna de las personas que sufren de depresión y la importancia de la empatía y el apoyo. La relación entre Sair y Bilge es compleja y hermosa, dos almas heridas que se encuentran y se ayudan mutuamente a sanar. El final, aunque trágico, es un acto de amor y de sacrificio, una muestra de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede prevalecer. Pero no todos los finales son trágicos. Algunas mini telenovelas turcas nos regalan finales felices que nos llenan de alegría y nos hacen creer en el poder del amor. Pensemos, por ejemplo, en Erkencikus. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran mientras trabajan en una agencia de publicidad. La serie es divertida, romántica y llena de momentos entrañables. El final, aunque predecible, es absolutamente satisfactorio y nos deja con una sonrisa de oreja a oreja. Erkencikus es una dosis de optimismo y alegría que te recarga las energías. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su amor es contagioso. La serie te transporta a un mundo de fantasía donde el amor verdadero existe y puede superar cualquier obstáculo. El final es el broche de oro a esta historia de amor, un final feliz que te deja con la sensación de que todo es posible. Además de las mencionadas, existen otras mini telenovelas que merecen ser destacadas. Por ejemplo, Fi, una serie que rompió esquemas por su crudeza y realismo al abordar temas como la obsesión, la ambición y el poder. La serie cuenta con actuaciones impactantes y una trama que te mantiene enganchado de principio a fin. Aunque el final es controvertido, te deja reflexionando sobre los límites de la moralidad y la fragilidad de la condición humana. Otra serie que vale la pena mencionar es Immortals Istanbul, una producción de Netflix que mezcla elementos de fantasía y terror en un contexto moderno. La serie sigue la historia de Mia, una joven vampira que busca vengarse del vampiro que la convirtió. Con una estética oscura y una trama llena de acción, Immortals Istanbul ofrece una perspectiva diferente sobre el género de vampiros y explora temas como la identidad, la venganza y la redención. Y no podemos olvidar Ethos, otra producción de Netflix que ha generado mucho debate por su representación de la sociedad turca contemporánea. La serie sigue la historia de un grupo de personas de diferentes orígenes sociales y culturales que se cruzan en un consultorio de psicoterapia. A través de sus historias, Ethos explora temas como la religión, la política, la identidad y la salud mental, ofreciendo una mirada compleja y matizada sobre la sociedad turca. En resumen, las mini telenovelas turcas son una forma maravillosa de escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de pasión, drama e intriga. Ofrecen una dosis concentrada de emoción en un formato más accesible, y nos regalan personajes memorables, tramas intrincadas y finales impactantes que nos marcan para siempre. Ya sea que prefieras las comedias románticas o los thrillers psicológicos, seguramente encontrarás una mini telenovela turca que te encantará.
La clave está en explorar, en dejarse sorprender por la riqueza y la diversidad de estas producciones, y en conectar con las historias y los personajes que te resuenan. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el fascinante mundo de las mini telenovelas turcas. Hemos hablado de la química entre los protagonistas, las tramas intrincadas, la exploración de la cultura turca y, por supuesto, esos finales que nos dejan sin aliento. Recuerden que estas series son una ventana a una cultura rica y diversa, y una oportunidad para experimentar emociones intensas y conectar con personajes que se quedan grabados en nuestra memoria. Además, estas producciones nos demuestran que las historias no necesitan ser largas y extensas para ser impactantes y memorables. Las mini telenovelas turcas nos ofrecen una experiencia concentrada de emoción y drama, perfecta para aquellos que buscan una historia que los enganche de principio a fin. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya inspirado a descubrir nuevas mini telenovelas turcas. Me encantaría saber cuáles son sus series favoritas y cuáles son esos finales que los han impactado más. Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas. Además, me gustaría saber qué otros temas relacionados con las telenovelas turcas les gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Les gustaría que hablara de los actores y actrices más populares? ¿O tal vez de las tendencias en la producción de telenovelas turcas? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a que le den un me gusta a este vídeo, que lo compartan en sus redes sociales y que se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes y estoy segura de que les encantarán. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.